Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, cómo se evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, las que no son observables, y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo, 1. Existe de manera independiente de la mente humana, que es la tesis ontológica de realismo. 2. La naturaleza es regular, al menos en alguna medida, la tesis ontológica de la legalidad. 3. El ser humano es capaz de comprender la naturaleza, que vendría siendo la tesis nociológica de inteligibilidad. Y 4. Tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí misma. Si bien estos supuestos metafísicos no son cuestionados por el realismo científico, muchos han planteado serias sospechas respecto del segundo de ellos, y numerosos filósofos han puesto en tela de juicio algunos de ellos o los tres. De hecho, las principales sospechas con respecto a la validez de estos supuestos metafísicos son parte de la base para distinguir las diferentes corrientes epistemológicas históricas y actuales. De tal modo, aunque en términos generales el empirismo lógico defiende el segundo principio, opone reparos al tercero, sin embargo, y asume una posición fenomenista, es decir, admite que el hombre puede comprender la naturaleza siempre que por naturaleza se entienda los fenómenos, el producto de la experiencia humana, y no la propia realidad. En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar problemas tales como naturaleza y la obtención de las ideas científicas, conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigmas, etc. Relación de cada una de ellas con la realidad. Cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza, esto último en conjunto con la filosofía de la tecnología. Formulación y uso del método científico. Tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones y las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia. La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la nociología, la teoría del conocimiento, que se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Pero a diferencia de esta, la filosofía de la ciencia restringe su campo de la investigación a los problemas que plantea el conocimiento científico, el cual tradicionalmente se distingue de otros tipos de conocimiento, como el ético o estético, o las tradiciones culturales. Ya llegado a este punto, acudamos a la historia para ver qué nos dice con respecto al surgimiento de este concepto. Para Aristóteles, la ciencia era conocimiento cierto por medio de causas. Esta definición, teniendo en cuenta el amplio concepto de ciencia de la antigüedad, diferente del más restrictivo actual, tuvo vigencia en la Europa occidental durante siglos, hasta que fue rechazado por la nueva filosofía natural que nació en los siglos XVII y XVIII. Después de sus conquistas en Europa, partiendo de España y en Asia hasta la India, los árabes comenzaron a interesarse tanto por las civilizaciones de Occidente como por las de Oriente, a tanto que manifestaron la ambición de heredar la aportación greco-romana. Al-Mansur fue el primer califa que estimuló esta ambición, pues hizo traducir al árabe todos los libros de los griegos y fundó en Bagdad una especie de universidad que comprendía una importante biblioteca y un observatorio astronómico, por lo que durante varios siglos el idioma árabe fue considerado como la lengua de la ciencia, y las gentes de diferentes países de Europa iban desde muy lejos a Bagdad, capital del actual país conocido como Irak, para aprender y adquirir los conceptos que mantenían los árabes con respecto a la ciencia. El desarrollo de la ciencia entre los árabes alcanzó su apogeo hacia los siglos IX y X, y como la astronomía gozó siempre de popularidad en Oriente, fue completamente natural que los árabes dedicaran una muy particular atención a esta rama de la ciencia. Sirviéndose del Almagesto, traducción árabe del famoso tratado de astronomía de Ptolomeo, los astrónomos árabes trataron de reducir las teorías a tablas, perfeccionar los instrumentos de medidas y multiplicar las observaciones con más precisión.
Pronto se dieron cuenta de ciertos errores cometidos por el astrónomo alejandrino, principalmente en lo relativo al tiempo de revolución de la Luna, los límites de los eclipses solares y las posiciones respectivas de Mercurio y Venus con relación al Sol. El descubrimiento más importante hecho por los astrónomos árabes fue la precesión de los equinoccios. Este importante aporte fue atribuido a una persona llamada Al-Batani, también llamado Albatenio, que vivió entre finales del siglo IX y comienzos del siglo X. René Descartes pretendía un conocimiento cierto basado en la existencia indudable de un sujeto pensante, así como avanzar gracias a ideas claras y distintas, dejando el papel de la experiencia en segundo plano. La corriente filosófica iniciada por Francis Bacon proponía un conocimiento de la naturaleza empirista e inductista. Para elegir entre teorías rivales no había que recurrir a la argumentación, sino realizar un experimento crucial que permitiese la selección. David Hume subrayó aún más la importancia de los hechos frente a las interpretaciones. Pero el racionalismo y el empirismo clásicos destacaban excesivamente uno de los aspectos de la ciencia, la racionalidad o la experiencia, en detrimento del otro. El idealismo trascendental de Kant intentó una primera síntesis de ambos sistemas en la que el espacio y el tiempo absoluto de Isaac Newton se convirtieron en condiciones que impone la mente para poder aprender el mundo externo. Dentro de la tradición empirista, Auguste Comte propuso una filosofía, el positivismo, en la que la ciencia se reducía a relacionar fenómenos observables, renunciando al conocimiento de causa. Más adelante, Ernst Mach ejerció con su empiriocriticismo una gran influencia que preparó el nacimiento del Círculo de Viena. Mach desarrolló una filosofía de orientación empirista centrada en los conceptos y métodos de la ciencia. Esta debe estudiar solo las apariencias, los fenómenos, de forma que intentar estudiar algo que no se nos presenta directamente a los sentidos es, en este caso, hacer metafísica. Siendo coherente con sus ideas filosóficas, Ernst Mach se opuso hasta el final a la nueva teoría atómica, cuyo objeto es inalcanzable a la experiencia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado.